Prepárese para sorprenderse al descubrir las sorprendentes verdades sobre la apariencia y el color de la piel de Jesús. Realmente hemos llegado a entender quién era Jesús basándonos en relatos históricos. Una intrigante carta escrita por Poncio Pilato al emperador romano Tiberio revela detalles notables sobre los rasgos físicos de Jesús, detalles que están notablemente ausentes en los evangelios. Esta carta no solo toca su apariencia. También relata los milagros que se le atribuyen, el juicio que enfrentó, su crucifixión y, sorprendentemente, su resurrección. Entonces, ¿qué revela exactamente esta carta? ¿Qué ideas podría haber proporcionado Pilato al emperador sobre la resurrección del Hijo de Dios y sus rasgos distintivos? En su correspondencia, Pilato comienza con un saludo respetuoso. Saludos, Majestad. Los recientes sucesos en mi provincia han sido tan extraordinarios que me siento obligado a documentarlos a fondo, ya que creo que estos eventos pueden tener implicaciones significativas para el futuro de nuestro imperio. Parece como si todos los dioses nos hubieran dado la espalda en nuestro momento de necesidad. Pilato reflexiona sobre su gobierno y afirma que, desde que asumió el control de Judea en lugar de Balus, se siente como si hubiera sido maldecido. Su mandato se ha visto empañado por un flujo incesante de preocupaciones y complicaciones. A su llegada a Jerusalén, estableció el pretorio y organizó un suntuoso banquete, al que invitó a un tetrarca de Galilea, al sumo sacerdote y a varios funcionarios. Sin embargo, para su consternación, nadie asistió, una aparente afrenta a su autoridad y a la dignidad del gobierno romano. Unos días después, el sumo sacerdote se acercó a él con una fachada de seriedad que desmentía sus verdaderas intenciones. Afirmó que sus creencias religiosas le prohibían compartir una comida con los romanos, pero la falta de sinceridad de su comportamiento lo decía todo. Aunque Pilato aceptó esta explicación, rápidamente se dio cuenta de que el sumo sacerdote y sus seguidores albergaban una profunda animosidad hacia el gobierno romano. Advierte que los romanos deben permanecer vigilantes con estos sumos sacerdotes, ya que traicionarían a sus propios parientes en aras del poder y las riquezas. Entre todas las ciudades bajo dominio romano, Jerusalén resulta ser la más difícil de gobernar. La población es ferozmente rebelde y Pilato se encuentra en un estado constante de ansiedad, temiendo una insurrección. Con solo un centurión y 100 hombres a su mando, se siente lamentablemente falto de recursos. Ha solicitado refuerzos al gobernador de Siria, solo para ser informado de que su colega está luchando de manera similar para salvaguardar su propio territorio. El deseo de expansión parece eclipsar la capacidad de los romanos para mantener el control sobre lo que ya han conquistado, y Pilato teme que este desequilibrio pueda precipitar en última instancia el colapso de su imperio. A pesar de su inquietud con respecto a la interacción directa con los lugareños en particular debido a la posibilidad de incitación por parte de los sacerdotes, Pilato ha hecho esfuerzos por comprender los sentimientos y preocupaciones del pueblo. Entre la miríada de rumores que circulan, uno en particular despertó su interés. Un joven de Galilea estaba difundiendo una nueva doctrina en nombre de un ser divino que lo había enviado. En un principio, Pilato sospechó que este joven podría estar intentando incitar a la rebelión contra la autoridad romana, sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era así. Jesús de Nazaret parecía resonar más entre los romanos que entre la población judía. Un día, mientras Pilato atravesaba la plaza, observó una multitud considerable reunida alrededor de un joven apoyado en un árbol, hablando con autoridad serena. Reconocerlo como Jesús no le sorprendió a Pilato. El joven se distinguía claramente entre la multitud de oyentes. Optando por no perturbar la reunión con su presencia, Pilato continuó su camino, pero ordenó a su secretario que se mezclara con la multitud y escuchara atentamente. Su secretario, Leus, nieto de un antiguo conspirador que había esperado el regreso de Catalina en Aturia, hablaba hebreo con fluidez, era ferozmente leal y se ganó la confianza inquebrantable de Pilato. Cuando Leus regresó al pretorio, relató las notables palabras de Jesús. Pilato notó que la sabiduría impartida por este hombre no se parecía a nada que hubiera encontrado en las filosofías de los grandes pensadores. Durante una discusión, uno de los rebeldes judíos cuestionó a Jesús sobre la legitimidad de pagar impuestos al César.
Jesús respondió con profunda claridad: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Esta profunda percepción influyó en última instancia en la decisión de Pilato de liberar al Nazareno, a pesar de tener la autoridad para detenerlo o exiliarlo al Ponto. Tales acciones habrían sido injustas, y defender la justicia es un principio fundamental del gobierno romano. Jesús no fue ni un instigador ni un rebelde. Más bien, le ofrecí mi protección, otorgándole una libertad notable de la que tal vez él mismo no era consciente. Dentro de los límites de mi gobierno, Jesús disfrutó de la libertad de actuar, hablar, asociarse con el pueblo, seleccionar a sus seguidores y enseñar sin interferencias de mi administración. Sin embargo, no puedo dejar de reflexionar sobre las implicaciones de esta tolerancia. Si llegase algún día, los dioses no lo permitan, en que la religión de nuestros antepasados fuera suplantada por la de Jesús, temo que esa misma libertad que le concedí sea la que contribuya a la caída de Roma. En ese sentido, sin darme cuenta me habría convertido en un instrumento de lo que los judíos llaman providencia y nosotros conocemos como destino. Esta libertad que le concedí a Jesús no sentó bien a los miembros más ricos e influyentes de la sociedad judía. Era notablemente franco en sus críticas hacia ellos, y solo por esa razón me sentí justificado al permitirles seguir sin restricciones. A los escribas y fariseos les declaró: «Sois como serpientes, que parecen tumbas bellamente adornadas. Por fuera parecéis espléndidos, pero por dentro estáis llenos de muerte». A menudo denunciaba las tradiciones locales, afirmando que la humildad tenía mucho más valor a los ojos de Dios que cualquier estatus social. Casi a diario, me encontraba inundado de quejas en el pretorio sobre la audacia de Jesús. Acusaciones de que se estaba arriesgando a algo, y era bien sabido que Jerusalén tenía una historia terrible de apedreamientos contra quienes se proclamaban profetas. Se estaba redactando una petición contra él dirigida al César, pero el Senado apoyó mis decisiones y me aseguró refuerzos después de la guerra persa. Reconociendo que carecía de tropas suficientes para sofocar un posible levantamiento, decidí tomar medidas proactivas para restablecer la paz en la ciudad. Sin disminuir mi propia autoridad, envié un mensaje a Jesús, solicitándole que viniera al pretorio para conversar. Para mi sorpresa, aceptó mi invitación. Debes entender que, con mi herencia española y romana, no me intimida fácilmente. Sin embargo, cuando Jesús se acercó, me encontré de pie en el balcón, sintiendo como si mis pies estuvieran anclados al piso de mármol. Un temblor recorrió mi cuerpo, similar a una conciencia culpable, mientras el nazareno se acercaba con una serenidad que exudaba pureza. Al acercarse, hizo una pausa y, con un gesto amable, pareció transmitirme: «Estoy aquí», sin pronunciar una sola palabra. Durante un largo momento, quedé fascinado, impresionado por este hombre que desafiaba las representaciones convencionales de dioses y héroes creadas por nuestros artistas. No había nada en él que me repeliera. Por el contrario, me sentí débil y envejecido en su presencia, casi vacilante en acercarme. Finalmente, encontré mi voz, aunque temblando mientras hablaba. «Jesús de Nazaret, durante los últimos 3 años, te he concedido completa libertad de expresión, y mantengo esa decisión sin remordimientos. Tus palabras poseen una profundidad de sabiduría que resuena en mí. No sé si has estudiado las obras de Sócrates o Platón, pero puedo afirmar que la sencillez y la grandeza de tu mensaje te elevan mucho más allá de esos filósofos. El emperador es consciente de tu impacto, y como su representante, me enorgullezco de haberte proporcionado la libertad que mereces. Sin embargo, debo advertirte que tu elocuencia ha provocado la ira de adversarios poderosos. Sócrates también enfrentó hostilidad y finalmente cayó víctima de ella. Tus enemigos, envalentonados por tu audacia, se han vuelto contra ti y contra mí por permitir que se escuche tu voz. Algunos incluso me acusan de conspirar contigo para socavar la limitada autoridad civil que Roma todavía concede a los hebreos. Aunque mi recomendación no es una orden, te insto a que, de ahora en adelante, seas cauteloso y moderado en tus palabras. Tus adversarios pueden usar tu orgullo como arma para incitar a los ignorantes contra ti, obligándome a actuar de acuerdo con la ley. Jesús, imperturbable, respondió con serena convicción: «Gobernante de la tierra, tus palabras no provienen de la verdadera sabiduría.
Pregunta al monte Tabor si puede detener su curso en medio del valle, responderá que se adhiere a las leyes de la naturaleza y del Creador. Solo Dios sabe por dónde correrán las aguas. Te aseguro que antes de que florezca la rosa de Sarón, se derramará la sangre de los justos. Tu sangre no será derramada, respondí profundamente conmovido. Valoro tu sabiduría mucho más que la de estos fariseos rebeldes, que abusan de las libertades concedidas por los romanos. Conspiran contra César, vilipendiándolo y convenciendo al pueblo de que es un tirano que busca su destrucción. Estos hombres ingratos no saben que muchas veces el lobo se disfraza de oveja para lograr sus nefastos fines. Yo os protegeré de ellos, mi pretorio os servirá de refugio sagrado, día y noche. Jesús, tranquilo como siempre, sacudió la cabeza suavemente y sonrió serenamente, diciendo: cuando llegue el momento, no habrá refugio para el Hijo del Hombre, ni en la tierra ni debajo de ella. El verdadero santuario está en los cielos. Con un gesto señalado hacia el cielo, añadió: lo que ha sido predicho por los profetas se cumplirá. Preocupado, Intervain, me estás obligando a convertir mi petición en una orden. La seguridad de esta provincia, que está bajo mi responsabilidad, lo requiere. Debes ser más cauteloso en tus palabras. No desprecies esta orden, pues sabes bien las consecuencias. Que la felicidad te acompañe. Adiós, príncipe de la tierra, respondió Jesús. No vine a sembrar discordia, sino a difundir paz, amor y caridad. Nací el mismo día en que César Augusto trajo la tranquilidad al Imperio Romano. Las persecuciones que enfrento no son resultado de mis acciones, pero sé que soportaré muchas pruebas a manos de otros, en obediencia a la voluntad de mi Padre, quien me ha iluminado el camino. Por lo tanto, modera tus palabras, no tienes poder para mantener a la víctima en el altar del sacrificio. Después de pronunciar estas profundas palabras, Jesús se retiró de mi presencia como una luz que se apaga en el horizonte, una retirada que me trajo un inmenso alivio, porque el peso de su presencia se había convertido en una carga insoportable. En esos tiempos tumultuosos, Herodes, un gobernante anciano que se había alineado con los enemigos de Jesús, estaba decidido a vengarse. Si no fuera por su vanidad como rey, habría ordenado la ejecución inmediata de Jesús. Sin embargo, a pesar de sus pretensiones de poder, vaciló, consciente de que cualquier acción precipitada podría poner en peligro su posición ante el Senado. Tal vez él, como yo, albergaba un miedo secreto a Jesús, aunque, como funcionario romano, uno nunca podría admitir abiertamente sentirse intimidado por un judío. Un día, Herodes visitó el pretorio. Después de una conversación que tuvo poca importancia, me preguntó qué pensaba sobre el Nazareno. Le dije que Jesús parecía ser uno de esos sabios excepcionales que ocasionalmente surgen en las grandes naciones, proclamando enseñanzas que trascienden la política. Por lo tanto, le expliqué, Roma había decidido permitirle la libertad de hablar, ya que sus acciones no justificaban ninguna medida punitiva. Herodes respondió con una sonrisa burlona, una reverencia llena de ironía y se fue, dejándome contemplando la precaria situación. Se acercaba la festividad judía más importante, la Pascua, un momento en el que el malestar habitual de la ciudad inevitablemente aumentaría. Mientras Jerusalén se llenaba de una multitud agitada que clamaba por la muerte de Jesús, mis informantes me alertaron de una noticia inquietante. El tesoro del templo había sido utilizado para sobornar al populacho y llevarlo al frenesí. La amenaza de violencia se cernía sobre mí y, para complicar aún más las cosas, un centurión romano había sufrido una humillación pública. En un intento desesperado por reforzar nuestras defensas, envié una carta al gobernador de Siria solicitando refuerzos, 100 soldados de infantería y un número igual de soldados de caballería, pero mi petición fue rechazada. Aislado y rodeado por una población hostil, me encontré en una posición precaria, sin fuerzas para sofocar un levantamiento mientras me veía obligado a soportar la creciente tensión. Los cargos contra Jesús eran de rebelión, una acusación ridícula considerando que no había ninguna razón legítima para temer al pretorio. Con el apoyo de sus líderes, el pueblo coreó al unísono: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». En ese momento, 3 facciones poderosas se alinearon contra Jesús: los herodianos, los saduceos y los fariseos.
La ambivalencia de los herodianos y los saduceos se debía a una doble motivación. Detestaban a Jesús, pero seguían siendo cautelosos con la autoridad romana. Nunca podrían perdonarme por entrar en la ciudad santa bajo el estandarte de la imagen del emperador y, a pesar del error que representaba, su resentimiento persistió, una ofensa profundamente arraigada que se consideró imperdonable. Otra capa de conflicto se intensificó entre estos grupos. Yo había sugerido que una parte del tesoro del templo se destinara a obras públicas, una idea que fue ferozmente rechazada por los fariseos, que ya eran antagónicos hacia Jesús. Su preocupación no era tanto la forma de gobernar como las duras críticas que Jesús les había lanzado durante los últimos 3 años, críticas que resonaron en el pueblo y encendieron su animosidad. Además, me enfrentaba a una ciudadanía rebelde e imprudente, siempre ansiosa por aprovechar el caos para sus propios fines insurreccionales. En vista de estas tensiones crecientes, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y condenado a muerte. Caifás, el sumo sacerdote, fingió sumisión y dirigió a Jesús hacia mí para que confirmara la sentencia y supervisara la ejecución. Respondí afirmando que, como Jesús era de Galilea, el asunto debía ser juzgado por Herodes, y ordené que lo llevaran ante él. Sin embargo, mostrando una fachada de humildad y respeto por el representante de César, Herodes me devolvió la decisión, colocando efectivamente la responsabilidad directamente sobre mis hombros. En cuestión de momentos, mi palacio se transformó en una fortaleza sitiada, acosada por un creciente número de rebeldes. Jerusalén estaba llena de multitudes que descendían de las montañas de Nazaret, como si toda Judea se hubiera reunido en la ciudad. Un Galileo, que afirmaba tener una visión profética, cayó a mis pies desesperado y me advirtió: «Cuidado. No pongas la mano sobre este hombre, porque es sagrado. Anoche lo vi en una visión, caminando sobre el agua, volando sobre las alas del viento. Habló a la tormenta y a los peces del lago, y todos le obedecieron. Fui testigo de cómo el río del monte Catalina se convertía en sangre, de cómo las estatuas de César lloraban y del sol de la mañana aparecía como una virgen afligida. Si ignoras el consejo de tu esposa, te sobrevendrá una gran desgracia. Haz caso a la maldición del Senado romano. Teme los tronos de César». Mientras estas terribles advertencias resonaban en mi mente, los escalones de mármol del pretorio temblaban bajo el peso de la multitud que me devolvía a Jesús. Con mi guardia a mi lado, me acerqué a los pasillos de justicia y exigí saber qué buscaba la multitud. Su respuesta fue un grito ensordecedor y unánime pidiendo la muerte de Jesús. «¿Qué crimen ha cometido?», pregunté, elevando mi voz por encima del clamor. «Ha blasfemado, ha profetizado la destrucción del templo y se ha declarado Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de los judíos», fue la furiosa respuesta de la multitud, con sus rostros deformados por la rabia. Contraataqué, recordándoles que la justicia romana no condenaba a muerte a un hombre por tales acusaciones. Pero el aire estaba cargado con los gritos de «Crucifícalo, crucifícalo», un coro implacable que parecía reverberar a través de las paredes del palacio. La furia de la multitud era palpable, haciendo temblar hasta las piedras bajo mis pies. En marcado contraste con el caos, Jesús permanecía tranquilo e inquebrantable, encarnando una serenidad que solo profundizó mi sensación de fatalidad inminente. Después de varios intentos desesperados de protegerlo del odio ardiente de sus enemigos, decidí proponer lo que esperaba que fuera la última esperanza para su salvación. Como era costumbre durante las festividades de la Pascua, me ofrecería a liberar a un prisionero. Sugerí el nombre de Jesús, pero los gritos del pueblo solo se hicieron más fervientes y exigieron su crucifixión. Intenté razonar con ellos, subrayando que sus acciones estaban en contradicción con sus propias leyes. Según la ley judía, argumenté, ningún juez puede condenar a un acusado sin antes ayunar durante un día entero. El Sanedrín debe dar su consentimiento, y se requiere la firma del presidente para la ejecución. Además, ninguna sentencia puede ejecutarse el mismo día en que se pronuncia, el Sanedrín debe revisar todo el proceso al día siguiente. Un hombre debe estar en la puerta del tribunal con una pancarta, mientras otro proclama su nombre, el crimen y los testigos, preguntando si alguien puede testificar a su favor. El condenado tiene derecho a regresar hasta 3 veces para presentar nuevos argumentos.
A pesar de mis fervientes súplicas, los incesantes gritos de «crucifícalo» surgieron, ahogando mis palabras. Desesperado, ordené que azotaran a Jesús, creyendo que esto podría calmar la sed de sangre de la multitud, pero solo intensificó su animosidad. En un último acto de desafío, pedí una palangana y, ante la furiosa multitud, me lavé las manos. Declaro, dije, que a mi juicio, Jesús de Nazaret no ha hecho nada que merezca la muerte. Pero mi declaración cayó en oídos sordos, era demasiado tarde y el destino de Jesús estaba sellado. Ya había presenciado la furia de las turbas y los disturbios civiles antes, pero nada me preparó para ese día. Era como si todos los espíritus de las profundidades del infierno se hubieran reunido en Jerusalén, su presencia sofocante. La multitud se lanzó hacia adelante, una tempestad de furia y desesperación, resonando con gritos que eran más fuertes que cualquier disturbio que hubiera presenciado en Panonia o el Foro. A medida que el día oscurecía ominosamente, me recordó los idus de marzo y el día en que cayó Julio César. De pie en la esquina de mi basílica como gobernador de esta provincia rebelde, observé la desgarradora escena que se desarrollaba mientras el inocente nazareno era llevado a su ejecución. Las calles estaban desiertas, Jerusalén se había vaciado mientras sus ciudadanos se dirigían a través de las oscuras puertas hacia Yamnia. Una tristeza penetrante flotaba en el aire, mientras mi alma se sentía atada al Calvario mientras el centurión luchaba por mantener el orden en medio del caos. Sentí un aislamiento abrumador, el peso sobre mi pecho sugería que lo que estaba sucediendo era menos un drama de hombres y más una ordalía de los dioses. Los sonidos de agonía llegaban desde el Gólgota, llevados por el viento como si anunciaran un sufrimiento que nunca antes había perforado los oídos de la humanidad. Nubes negras se acumularon sobre el templo, envolviendo la ciudad en un velo de oscuridad. Se decía que Caifás, el sumo sacerdote, gritó: «O el Creador está sufriendo, o el universo se está desmoronando». Mientras estas señales ominosas se manifestaban tanto en los cielos como en la tierra, un violento terremoto sacudió el Bajo Egipto, llenando a todos de terror y casi enviando a los judíos supersticiosos al pánico. Bazar, un judío erudito de Antioquía y amigo íntimo de Jesús, fue encontrado muerto después del terremoto. Sigue siendo un misterio si su fallecimiento se debió al impacto del terremoto o a su dolor. Al caer la noche, me envolví en mi capa y descendí a la ciudad, encaminándome hacia las puertas del Gólgota. El sacrificio ya se había consumado, y la multitud, todavía perturbada por los acontecimientos, regresó a casa con un aire sombrío de remordimiento. Mi pequeño séquito romano pasó en silencio, visiblemente conmocionado. El abanderado cubrió el águila con un paño, un triste signo de pérdida. Escuché a los soldados judíos murmurar palabras que no pude comprender, mientras otros hablaban de milagros, asociándolos con los presagios que habían sucedido. Grupos de hombres y mujeres se detuvieron para mirar hacia el monte Calvario, como si esperaran alguna señal divina. Regresé al pretorio con el corazón apesadumbrado. Cada paso que daba por las escaleras manchadas de sangre me recordaba la inocencia perdida y el peso de mis decisiones. Los ecos de la furia de la multitud y el recuerdo del sacrificio del Nazareno me rondaban la mente y me dejaban lidiando con las profundas implicaciones de los acontecimientos del día. Después de recuperar la compostura, un soldado me informó que no había ido a la tumba por miedo. Una vez que llegaron los refuerzos, todos se retiraron al cuartel. Pregunté si los sacerdotes lo habían interrogado, y él confirmó que sí, presionándolo para que dijera que había ocurrido un terremoto y que los guardias se habían quedado dormidos. Le ofrecieron dinero para difundir la historia de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, pero él insistió en que no había visto a ningún discípulo, solo se enteró de la desaparición del cuerpo por otros. Curioso por las opiniones personales de los sacerdotes, lo presioné con acento agudo más. Reveló que algunos de ellos creían que Jesús no era un hombre común. A sus ojos, era una figura que había aparecido en tiempos pasados, como durante los días de Abraham y Lot. Si esta teoría judía es válida, sus conclusiones parecen estar en línea con la vida extraordinaria que se le atribuye a este hombre. Tanto amigos como enemigos reconocieron que Jesús parecía ejercer control sobre los elementos, dando forma a la realidad como un alfarero da forma a la arcilla.
Convirtió el agua en vino, curó a los enfermos, resucitó a los muertos, calmó las tormentas e incluso hizo que aparecieran peces con monedas en la boca. Si estos milagros se realizaron de verdad, presenciados por innumerables judíos, resulta evidente que no fue acusado de delitos comunes ni de quebrantar leyes, ni perjudicó directamente a nadie. Estos hechos eran conocidos por todos, tanto por partidarios como por detractores. Me sentí inclinado a creer, haciendo eco de las palabras de uno que estuvo al pie de la cruz: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El soldado describió a Jesús como una figura impresionante, distinta de todas las demás. Mencionó su estatura promedio, su comportamiento tranquilo y una presencia que atraía la atención de todos los que estaban cerca. Incluso en las situaciones más tensas, el rostro de Jesús irradiaba bondad y paz, reflejando una tranquilidad que parecía trascender el caos que lo rodeaba. Los relatos pintaron una imagen vívida de Jesús: cabello largo y suave que caía graciosamente sobre sus hombros, ligeramente ondulado y castaño claro, casi rubio, que lo diferenciaba de la gente de la región. Sus ojos, tal vez su rasgo más notable, eran profundos y penetrantes, variando entre el marrón claro y el azul según la perspectiva del observador. Estos ojos transmitían sabiduría y bondad, pero tenían una firmeza que sugería una profunda comprensión de la vida y del corazón humano. Su piel era clara, tersa, indicativa de alguien que había pasado tiempo al aire libre pero mantenía una apariencia bien cuidada. El rostro de Jesús era hermosamente simétrico, proyectaba confianza y respeto, irradiaba autoridad sin intimidar. Una barba poblada y bien cuidada le daba un aire de madurez y respeto. Vestía de manera sencilla pero con dignidad. Jesús llevaba prendas modestas pero limpias, una túnica larga y una túnica evitando adornos llamativos o joyas. Su apariencia misma hablaba de humildad y sencillez, e incluso sin pronunciar una palabra, podía transmitir una sensación de paz y bienvenida. Noble soberano, concluí, este es el relato más preciso que puedo proporcionar de los hechos. He hecho todo lo posible para presentar todos los detalles para que puedas juzgar mi conducta con imparcialidad, sabiendo que se me han dirigido muchas críticas en este asunto. Con lealtad y respeto a mi soberano, sigo siendo tu más obediente servidor. Mientras hablaba, noté a un anciano arrodillado en oración, rodeado de romanos que lloraban. Se arrojó a mis pies, sollozando profundamente. La vista de un anciano llorando conmovió algo dentro de mí. Mi corazón, ya pesado por la tristeza, se sintió aún más agobiado. Lloramos juntos, y parecía que todos a nuestro alrededor, él y muchos en la multitud, estaban al borde de las lágrimas. Nunca había presenciado algo así. Aquellos que lo habían traicionado, vendido y gritado contra él parecían haber desaparecido como cobardes. Oí que algunos de ellos se lavaron la boca con vinagre, haciendo referencia a lo que Jesús había dicho sobre la resurrección y la separación de los muertos. Si era cierto, se desarrolló ante esa enorme multitud. Padre, pregunté finalmente, cuando logré recomponerme, ¿quién eres y qué quieres? Soy José de Arimatea, respondió con voz firme a pesar del dolor. Vengo a pedir permiso para enterrar a Jesús de Nazaret. Le di permiso, ordenándole a Melus que lo acompañara con soldados para asegurarse de que el cuerpo no fuera profanado. La gravedad de la solicitud me pesaba mucho y comprendí que en ese momento no era solo un gobernador, era el custodio de un legado profundo y trágico. Unos días después, la tumba fue encontrada vacía y los discípulos comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado tal como había predicho. Esta declaración provocó aún más conmoción que su muerte. Si bien no puedo afirmar que sé con certeza lo que realmente sucedió, realicé una investigación exhaustiva sobre el asunto. Puedes verificar los detalles personalmente para discernir si me equivoqué en algún aspecto, como ha afirmado Herodes. José de Arimatea había utilizado su propia tumba para enterrar a Jesús, pero no puedo decir si tenía algún conocimiento previo o planes en cuanto a la resurrección. Al día siguiente del entierro, un sacerdote llegó al pretorio, visiblemente preocupado por la posibilidad de que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús y afirmaran que había resucitado como él había predicho, y como muchos creían firmemente. Dirigí al sacerdote a Marcus, el capitán de la guardia, y le ordené que desplegara tantos soldados judíos como fuera necesario alrededor de la tumba.
Quería asegurarme de que, si algo ocurría, la responsabilidad recaería sobre ellos y no sobre los romanos. Cuando escuché la noticia de la tumba vacía, mi preocupación solo se intensificó. Hablé con Marcus, quien me informó que había asignado a su lugarteniente, Ben Hisham, junto con 100 soldados para asegurar el lugar. Marcus informó que Hisham y sus hombres estaban aterrorizados por los acontecimientos de esa mañana. Llamé a Hisham para que contara, lo más fielmente posible, lo que había sucedido. Me dijo que alrededor de la cuarta vigilia, una luz suave y encantadora había iluminado la tumba. Al principio, creyó que eran mujeres que venían a embalsamar el cuerpo de Jesús, como era su costumbre, pero se quedó perplejo al pensar cómo habían podido pasar por entre los guardias. Mientras reflexionaba sobre esto, toda la zona se inundó de luz y afirmó ver lo que parecía ser una multitud de muertos en sus mortajas, jóvenes, vibrantes y llenos de alegría, mientras una música celestial, la más hermosa que había oído nunca, envolvía el aire. Parecía como si todo el cielo estuviera alabando a Dios. De repente, el suelo empezó a temblar violentamente y sintió una profunda debilidad que lo invadía, dejándolo incapaz de mantenerse en pie, como si la tierra misma debajo de él estuviera convulsionando. Luego, se desmayó, sin darse cuenta de lo que sucedió después. Le pregunté cómo se sintió cuando recuperó el conocimiento. Contó que se encontró tendido boca abajo en el suelo. Me pregunté si podría haber confundido la luz que presenció con el amanecer en el este. Reconoció que al principio así lo había pensado, pero señaló que a poca distancia todavía estaba bastante oscuro y que era demasiado temprano para el amanecer. Indagué más y le pregunté si el mareo que sentía podía deberse a que se había levantado demasiado rápido, una sensación que yo sabía que podía ocurrir. Lo negó rotundamente y me explicó que no había dormido en toda la noche. Dormir durante el servicio se castigaba con la muerte. Admitió que había permitido que algunos soldados descansaran durante ese tiempo y que algunos seguían durmiendo. Le pregunté cuánto había durado la extraña escena. Me respondió que no estaba seguro, pero que parecía que había pasado casi una hora antes de que volviera a amanecer por completo. Le pregunté si se había acercado a la tumba después de que la luz y el terremoto se calmaran, pero sacudió la cabeza, con los ojos muy abiertos por el recuerdo del miedo. El horror de ese momento todavía lo atenazaba y estaba claro que aún no había reconciliado lo que había presenciado. Los acontecimientos de esa mañana habían sacudido no solo el suelo bajo sus pies, sino también los cimientos mismos de sus creencias. Contemplé las palabras de Hisham, reconociendo la gravedad de la situación que se desarrollaba ante nosotros. Las implicaciones de una tumba vacía y el miedo que se apoderaba de los guardias sugerían que había ocurrido algo extraordinario, algo que repercutiría en el tejido de nuestra sociedad y desafiaría las estructuras mismas del poder y la fe. La afirmación de los discípulos sobre la resurrección podría encender un fervor entre el pueblo, provocando un malestar que plantearía importantes desafíos a la autoridad romana. Mientras permanecía en la quietud del pretorio, reflexioné sobre cómo navegaría por las traicioneras aguas que se avecinaban, pues en Jerusalén la línea entre la fe y el caos era peligrosamente delgada.